22 minutos para las 8 de la mañana, es viernes y los viernes pasamos consulta política, analizamos los temas de los últimos días con nuestro querido Alberto Pozas. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Fernando, muy buenos días. Bueno, y vamos a comenzar, aunque es noticia del pasado sábado y aquí las cosas desaparecen rápido, una noticia tapa la otra. Me gustaría que empezaras con una valoración de la manifestación de Cibeles contra Pedro Sánchez. Bien de público, aunque esta derecha ya no es lo que era. Fíjate que Rajoy llegó a sacar a la calle a unos 12 millones de personas contra Zapatero, para luego perder las elecciones. Y elegía a las que iba personalmente a llevar la pancarta. Por ejemplo, no acudió a la que promovió él mismo contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Feijóo parece seguir el mismo esquema, apoyará manifestaciones, pero desde casa, que hay fotografías que le dan un poquito de yuyu. Por cierto, en la primera manifestación de aquella tanda de los 12 millones, el entonces ministro de Defensa, José Bono, se llevó un buen palo. Sí, me acuerdo. A veces parece la violencia que se come los mensajes, sin duda. Por cierto, ¿qué te pareció lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esto lo hemos comentado mucho también esta semana en la Universidad Complutense? Pues mira, que la política está muy reñida con la prudencia. Cuando la universidad llamaron asesino a Felipe González, hubo mucho cachondeíto en la derecha y lo de siempre, se lo ha buscado. Hasta que años después fue el presidente Aznar el que se llevó el mismo calificativo, asesino. Ya dejaron de reírse. Mira, antes que Isabel Díaz Ayuso han sido muchos los políticos que han sufrido en sus carnes la pujanza universitaria. Es más, me atrevería a decir que no hay político que se pase por un campus y no se vaya a casa con un abucheo, por lo menos. Si hasta Pablo Iglesias tuvo que escuchar lo de vendeobreros. Sí. Vamos, que no están muy de acuerdo con los que dicen que se lo ha buscado ella misma. Claro que no, ni con los que dicen eso de Ayuso, ni cuando el líder de la oposición dice que el presidente del gobierno no puede salir a la calle porque con sus políticas se ganaría la reprobación callejera. Es exactamente lo mismo, lo diga el de derechas o los de izquierdas. A mí no me valen esos discursos en los que haces dos partes enlazadas por un pero. Me solidarizo con la escracheada, pero ahí la has fastidiado. Guárdate el pero para el día siguiente, porque si no, colaboras a la victimización. Y algunos sacan oro de ese papel de víctimas. Bueno, a ver, del resto de la actualidad de la semana. ¿Te apetece hablar de tanques? Hay cosas que no se pueden elegir. Por ejemplo, estar con los buenos. Y creo que nuestro país está con los buenos, ha acertado. Así que habrá que enviar tanques, aunque hagamos un poco el ridículo, porque los tenemos con telarañas. Pero es interesante el debate político. En primer lugar, que nadie se extrañe de la posición de la parte gubernamental de Unidas Podemos. Claro. Hay que recordar que lo que están diciendo ahora sobre los tanques ya lo dijeron cuando empezó el follón y aún enviábamos tirachinas. Así que lo siento, no es una nueva crisis en el Ejecutivo Central, es la misma crisis. Otra cosa es que ahora estamos más cerca de unas elecciones. A ver, la verdad es que si vamos a enviar tanques que tú dices que son viejos y deteriorados, no sé yo si van a valer para la guerra. Para los combates, desde luego, podemos tener dudas, pero colaboramos al mensaje que está mandando Occidente a Rusia. Putin, esta guerra no la vas a ganar, así que vamos a buscar una salida. Lo más gracioso es que si un día se termina la guerra, será alrededor de una mesa, y entonces escucharemos decir a algunos que ya lo avisaron ellos, que la solución a la guerra era más diplomacia. Entonces tendremos que aguantarnos la risa. Bueno, por lo demás, Alberto, ¿viste la puesta en escena de Feijóo en la presentación de sus propuestas, de sus medidas de regeneración? Entre ellas, esa propuesta de que gobierne la lista más votada, ¿qué te pareció? La vi y me pareció un poco excesivo. Vale que tienen que trabajar mucho la imagen institucional de Feijóo, pero simular como que está firmando la Constitución de 1812 me parece pasarse un par de pueblos. Fíjate lo que es el subconsciente, que inmediatamente me vino a la cabeza la figura de Pablo Casado, como si fuera un jefe de Estado pasando revistas a las tropas de Isabel Díaz Ayuso, policías locales, bomberos, protección civil. Vamos, que cuando fue de visita al presidente del gobierno le rindieron menos honores. Eso sí, a Casado lo fusilaron luego al amanecer. Sí. ¿Y las medidas en sí, qué te parecen? Hasta ahora solo hemos oído un monólogo, el de Feijóo, pero me temo que esta vez tampoco se escapa y el martes tendrá que debatir de este asunto con Pedro Sánchez en el Senado. Hay que esperar hasta entonces, porque seguro que de un buen debate entre el padre de la criatura y su oponente sacaremos muchísima luz. Pues nada, esperaremos y lo hablamos ya el viernes próximo. Alberto, que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Adiós, Fernando. Buen fin de semana a todos.